Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de tener otra noche de Consejo TV. Hoy tenemos la grata bendición de tener al pastor Juan Vera con nosotros. Es un amigo de aquí de la ciudad, un pastor que no hace mucho tiempo que está en la ciudad, pero lo va a contar él. Un pastor amigo. Así que para mí, pastor, es una alegría que puedas haber aceptado la invitación. Gracias. Y bueno, te doy la oportunidad que te presente, que te conozca la audiencia, quién sos, de dónde venís, cuál es tu ministerio. Bueno, en este momento Dios les bendiga, les saludo a toda la audiencia. Soy el pastor Juan Vera, pertenezco al Ministerio de Asamblea Cristiana. Nuestros pastores José Luis Urso, allí en Rosario, y nosotros hace 9 años mañana, 6 de agosto, hemos venido a este lugar y bueno, tenemos una congregación, hemos formado, comenzamos, ¿cuento? Cuente, en tranquilo. Una casa de familia, una peluquería, una persona que dispuso su casa. Era lo que oramos por 1 año y medio, por un lugar donde hacer reuniones. Entonces, una mujer peluquera, que es prima mía, dijo: yo tengo un lugar, yo soy peluquera y tengo disponible los días lunes para hacer las reuniones. Entonces yo le respondí: bueno, mi Dios atiende todos los días del año y los 365 días del año y en toda hora. Así que justo es el lugar indicado para lo que nosotros queremos hacer. Era un pasillo al fondo y ahí comenzamos. No obstante eso, estuvimos orando 1 año y medio por esto. La persona que compartía esa visión era mi pastor, José Luis, que un día lo llamé, me invitó a la oficina y le dije que tenía que comentarle algo, y bueno, era esta carga que tenía, ese fuego que ardía en mi corazón, y de abrir una obra. No sabía el lugar, no sabía dónde, pero sí sentía de parte de Dios que ya era el tiempo, ya que hacía 30 años que estaba trabajando en la obra del Señor, 15 años como yo era vendedor ambulante, viajaba por los pueblos y conocí al Señor allí en la iglesia y seguí trabajando. Y sin darme cuenta que me había convertido de una manera al Señor, lo había recibido en mi corazón y el Señor no me soltaba, ni yo tampoco a Él. Así que me enamoré del Señor y seguí trabajando porque era mi trabajo de vender como vendedor ambulante. Siempre fui desde niño, de joven, a la edad de 8 años comencé a vender en la calle. Y bueno, y mi trabajo era viajar 22 días por mes y 8 días, descansaba 10, cuando no se me rompía el vehículo, que me tomaban más días, pero así era, llevaba personas también conmigo a vender, vendíamos juentones, balde, todas esas cosas, y bueno, y así era nuestra vida, dormir arriba del camión, por ahí cuando el camión estaba cargado dormíamos con un colchoncito en cualquier lado, bajo un eucalipto, en el lugar que encontrábamos. Era una vida de sacrificio, pero éramos jóvenes, y bueno, damos gracias a Dios que después nos dimos cuenta que el Señor, que tiene un doble, un triple propósito con nuestra vida, no era solamente ya un trabajo, había pasado a ser un trabajo misionero que hicimos por 15 años. Los muchachos se convertían al Señor, así que a la noche ese colectivo, ese camión, a veces cambiamos de vehículo, compramos y se convertía en un culto ambulante. Así que nuestro trabajo era eso, vender fuentones, balde por la calle y bueno, y de paso predicar a la gente. Pasó a ser un trabajo evangelístico
y la gente se convertía al Señor, contaba sus problemas, orábamos por los enfermos, ganábamos alma para el Señor, muchas veces familias. Y bueno, y la verdad que fue un trabajo de 15 años que solamente el Señor, porque Él ve todas las cosas y Él sabe lo que yo le estoy hablando. Así que pasamos a ser, sin que muchas veces reconocimiento, personas que estábamos haciendo un trabajo evangelístico y misionero. Y bueno, damos gracias a Dios porque el Señor nos llevó por distintos lugares, distintas provincias, montes, ciudades, pueblos y lugares donde no había iglesia, que no conocían al Señor. Allí llegábamos nosotros y predicábamos la palabra y sembrábamos, no solamente a veces cuando no podíamos vender, y muchas veces también tuvimos que predicar con el bolsillo. Ahí aprendimos a dar a la gente, porque había gente que no podía comprar un fuentón, un balde. Así que Dios usó nuestras vidas. Y le cuento un solo testimonio porque tendría mucho. Un día llego a un pueblo al norte de Córdoba y un hombre salió y ese hombre siempre nos alcanzaba un balde de agua, que allá el agua no era fácil conseguirla. En esos lugares este hombre tenía un pozo y nos dio un balde de agua, siempre nos daba agua cada vez que llegábamos en pleno verano, hacía mucha calor. Y un día cuando salíamos, yo salía con el camión, con un parlante, y los chicos salían por la calle vendiendo. Quise al hombre recompensarle ese gesto de darnos ese balde de agua que era tan necesario para nosotros, y le regalé 6 vasos, y ese hombre dijo: no, yo no quiero vasos, yo tengo muchos vasos, pero Señor, recíbalo. No, dice: Señor, de parte de Dios se lo doy, recíbalo, es una ofrenda, es algo que queremos bendecirles con estos 6 vasos. Se largó a llorar, dice: ni mi padre, ni mi madre, ni mis hijos, ni ningún cumpleaños nunca me festejaron, nadie en la vida nunca me dio nada, todo me lo gané yo. ¿Cómo usted va a venir y va a decir que Dios le dijo que me dé los 6 vasos y todas estas cosas? Ese hombre se puso a llorar como un niño. Entonces pasó eso y me fui, y ya después no lo vi más. Y a los 3 meses vuelvo al pueblo. Y ese hombre gordo, con ese rostro tan hermoso que tenía, que dormía, mire, él tenía un paraíso sombrilla, cosa que en ese lugar no había aire acondicionado, no había mucho de lo que tienen ahora. Cualquiera tiene un aire acondicionado, un ventilador, pero en aquella zona de pobreza, de miseria, y bueno, no cualquiera tenía. Pero él era un privilegiado porque él tenía un paraíso sombrilla, cosa que ningún vecino ahí tenía paraíso sombrilla. Y él era una bendición ese paraíso para él, y se ponía con un catre, y nosotros durmiendo la siesta en un localito que había más sol abajo del localito que afuera del localito. Pero bueno, nosotros lo envidiamos al gordo, con perdón, no es, ¿sabe qué? Una manera de decir. Y ¿sabe qué, hermano? A los 3 meses aparecimos de vuelta al pueblo, y paso por la puerta de él y no salió, y no lo vi dormir abajo de ese paraíso sombrilla, y pregunté por él, y me dijo que él había partido, que él había muerto. La verdad que me di cuenta que ese gesto de bondad sensibilizó su corazón. Y en esa oportunidad yo le prediqué de Dios, le hablé del Señor, y él recibió a Cristo en su corazón. Dios tenía un propósito. Esa era la forma que Dios utilizaba en nuestras vidas, muchas veces con gesto de bondad, haciendo ese regalo, dándole algo a los pobres muchas veces. Y bueno, nunca lo conté mucho a estas cosas, pero Dios lo sabe todo esto. Y bueno, damos gracias a Dios que ese fue un poco el trabajo que Dios comenzó a usarme hasta llegar a 15 años. El Señor me sacó de esos lugares y me quedé, porque muchas veces sufríamos y lloré, llegué a llorar por mis hijos y por mi esposa, porque no podía estar con ellos. Yo quería estar con ellos y Dios me habló: disfruta con la mujer de tu juventud todos los días de tu vida. Dios me hablaba en la ruta y lloraba yo
porque yo quería disfrutar, pero el trabajo no me lo dejaba. Y era Dios también que permitía, porque nos permitió 15 años predicar su palabra por distintos lugares y por distintos pueblos y ciudades. Y damos gracias a Dios por todo. Y un día me quedo en Rosario a trabajar 15 años más con mis pastores, como diácono, ayudando en todo lo que podía, trabajando en la comisión de la iglesia y haciendo todo lo que podía en la obra del Señor. Hasta que un día estaba tan bendecido, Dios me había prosperado, me quedaba 5 cuadras nomás la iglesia, una iglesia de mucha bendición, con hermanos hermosos, predicadores que llegaban de todos los países. La verdad que era lindo porque quedaba cerca, uno salía del trabajo y ya a 5 cuadras estaba la iglesia. Era una comodidad, pero esa comodidad un día me llegó no a molestar, sino que esa silla ya me calentaba, la silla ya no estaba más cómodo como me sentía antes. Y comencé a preguntarme qué es lo que me está pasando a mí. ¿Por qué me siento mal? Y comencé a preguntar con quién tengo algún problema. Con nadie, porque no tenía problema con los pastores, jamás tuve problema con ningún hermano. Era una iglesia que me amaban todos los hermanos, pero el Señor ya era otra etapa de otros 15 años que el Señor me quería sacar de ese lugar. Ese fuego ardía, esos pensamientos digo, Señor, ¿qué pasa? Me ponía a orar, a ayunar y decía, ¿qué es lo que está pasando? Entonces era el momento donde Dios quería trasplantarme hacia otro lugar y yo no me daba cuenta. Un día mi pastor, que partió con el Señor, el pastor Carmelo Urso, el papá de nuestro pastor actual, me llevó a una santa cena a Carcarañá, y allí en Carcarañá hacía falta, porque el pastor ya estaba por partir, estaba muy grande, y hacía falta un matrimonio, y pensé que en el camino me iba a hablar algo de eso, pero fueron mis pensamientos, y en Carcarañá digo, me vendría bien porque ahí nació un abuelo, puede ser que encuentre familia que no conocía a mi abuelo, y no conozco familia en ese lugar, y digo, puede ser que tenga familiares, tal vez, no sé, me gustó porque era el pueblo donde mi abuelo había nacido, y pensé que ese era el lugar, y veníamos de regreso después de la Santa Cena en la ruta, y pensé que el pastor Carmelo con su esposa Norma me iba a decir, Juan, Aide, ¿no quieren hacerse cargo de la obra de Carcarañá? Y pensaba eso, pero yo no le dije nada. Y en el momento que veníamos viajando, el Señor habló a mi vida y me dijo, yo te voy a dar una obra nueva, yo te voy a dar un lugar y te voy a poner personas nuevas y te voy a poner personas al lado tuyo para que te ayuden. Pastor, qué interesante abrir una obra nueva. Porque si bien usted quería servir al Señor, yo entiendo lo que significa esa obra de Carcarañá, ¿no? Pero Dios tenía preparado para que usted sea fundador de una obra nueva, que usted comience algo de cero. Hay una sensación distinta cuando comenzamos una obra, porque yo he comenzado obra de cero y he pastoreado otros lugares donde había otra gente. Pero el hecho de comenzar algo nuevo es una bendición. Y yo creo que eso es lo que Dios quería hacer con su vida, que realmente es lo que Dios hizo, y que usted pueda comenzar algo nuevo. Cuéntenos las primeras experiencias en esta obra de Villa Gobernador Galvez donde usted está pastoreando. Los primeros comienzos. Nos estaba contando que eran los días lunes en la peluquería. Cómo Dios fue añadiendo y cómo Dios se fue extendiendo el trabajo hasta el día de hoy. Bueno, ahí empezamos 3 o 4 personas y orábamos al Señor, cantamos alabanza, hablamos la palabra de Dios
y ahí comenzó el Señor a obrar. La gente llegaba a ese lugar y el Espíritu Santo lo envolvía, todos daban el mismo testimonio, y gente que venía a visitarnos y ya se quedaba, quiero quedarme con ustedes, y sentía una presencia de Dios tremenda y se sentía abrazada por el Señor, y era algo, cada uno contaba su testimonio, y comenzaron a llegar vecinos, comenzaron a llegar hermanos, y bueno, la verdad que la obra comenzó a crecer, y ahí se fue llenando ese lugar. No había más lugar. No había más lugar, y bueno, pasaron algunos meses, 1 año y medio por ahí, y bueno, tuvimos que pensar... Solamente los lunes tenían reunión. Los días lunes, 3 de la tarde. Mirá vos. 3 de la tarde. Y bueno, entonces pensamos en alquilar otro lugar más grande y comenzamos a orar y a buscar. Y empezamos a recorrer todo el barrio porque la obra había comenzado ahí. Pensamos que esa era la zona, el lugar. No ¿Dónde queríamos ir muy comenzaron lejos. Originariamente? Jujuy al 2300, Villa Gobernador Galvez. ¿Jujuy qué sería? Jujuy, donde en la avenida ¿cómo es? De la avenida de La Gallega, sí, que corre así. Alén y Jujuy. Exactamente, por ahí sí. Ajá. Sí, bueno, llegamos ahí. Bueno, hermano, entonces buscábamos lugares y no encontramos, y en una oportunidad que iba otra hermana, dice, mira, allá hay un lugar que se alquila y vamos a una galería que estaba enfrente del supermercado La Gallega, para aquellos que conocen, en una avenida, en la calle San Martín, una de las avenidas principales de Villa Gobernador Galvez, y teníamos un problema, que esa galería tenía el salón que daba arriba, segundo piso. Yo fui una oportunidad. Sí, y no era fácil subir ahí porque la Tenía una escalera escalerita chiquita. era chiquita y era media así. Sí, me acuerdo. Sí, incómoda para subir. Entonces, cuando fuimos a buscar ver el lugar, era hermoso, precioso, y bueno, y ahí alquilamos y bueno, y acomodamos todo, y allí estuvimos. Ya la obra iba creciendo. Ya un día vino una hermana, no teníamos músico, nuestra música era las palmas, y bueno, y cantábamos, aplaudíamos, y bueno, y no teníamos músico, y comenzamos a orar por músico, comenzamos a orar por instrumentos, para que el Señor nos envíe todo lo que nos hacía falta, se lo pedíamos al Señor. Y el Señor, y en sus tiempos, voy a Corrientes a visitar a mi hermano, Monte Casero, Corrientes, y una hermana, después de una semana que estuvimos, me dice, ¿me puedes llevar hasta mi casa? Sí. Y cuando salí de su casa, que la llevé, y yo iba con mi esposa, ella sale medio de noche, así, como con una valija. Digo, parece que se quiere ir para Rosario, la hermana. Y no era así. Venía con un órgano. Un teclado. Y dice, esto lo ofrendo para Villa Gobernador Galvez. Así que nos trajimos de ese lugar la bendición de un órgano. Pero teníamos un problema, no teníamos quién tocar al órgano. Y bueno, así fue que estaba el órgano por mucho tiempo ahí, y apareció un día un chico ciego, no vidente, y él no sabía nada de músicas cristianas, y yo, que no soy cantante, pero le comencé a cantar, a tararear El Hombre de Galilea, y él tenía un oído tremendo, este chico, Ezequiel, y comenzó a agarrar las notas, y comenzó a sacar El Hombre de Galilea, y bueno, y cantábamos El Hombre de Galilea, y después fuimos aprendiendo canciones, y bueno, hasta que un día Ezequiel no viene más, nos quedamos sin músico. Un día apareció una hermana, dice, eso que está ahí atrás, hermana nueva, ¿es un órgano? Sí. ¿Es un teclado? Sí. ¿Nadie lo toca? No, acá no hay músico. Yo soy profesora de música. Gloria a Dios. Gloria a Dios, le digo, el Señor te mandó. Así que pusimos a esta hermana a tocar. Y bueno, damos gracias a Dios que ahí comience el tema de la música. Y bueno, un día viene mi hijo Mauro
con Cintia, mi nuera. Ellos trabajaban allí en la iglesia central, era músico, mi hijo de chico se crió en la iglesia de bebé y aprendió los instrumentos de viento y sabían de música, porque los músicos saben, y como es, ahí fueron formando con hermanos que había ahí, fueron formando un grupo, y hoy gracias al Señor tenemos una banda hermosa que el Señor cada día agrega otros hermanos que se agregan a la banda, así que tenemos una banda muy linda para alabar al Señor. Y bueno, pero ¿qué pasa, hermano? Un día nos queda chico ese lugar también. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí frente de la Gallega? Y aproximadamente 2 años. 2 años. Sí. Ahí yo lo conocí a usted. Claro. Ahí que le fui a llevar una invitación del Consejo de Pastores. Sí. Ahí lo conocí. Y yo estuve también en una reunión que fue el apóstol, el pastor José Luis, sí, a ministrar, no sé si era un aniversario, puede ser, sí, o una reunión especial, era porque estaba él sí, ministrando ese día. sí, sí, sí. Así que estuvieron 2 años ahí. Así que estuvimos 2 años, vino Mauro, mi hijo, que cuando vio... vino con su esposa Cintia, que estaba trabajando también allí en la iglesia central en Rosario, ciudad vecina de este lugar, y ellos vieron, y yo jamás le dije a mi hijo que viniera conmigo a trabajar en el ministerio, porque ellos tenían un compromiso allá y no quería yo, porque ellos son un matrimonio y respeté siempre su matrimonio, no quería yo tomar la autoridad de papá y su mamá también, de decirle, Mauro, vení con nosotros. Así que yo esperaba que si era su voluntad, que ellos tomaran su propia decisión. Entonces un día nos dijeron, papá, hablé con Cintia, mi esposa, y queremos, porque no podemos ensayar allá y ensayar acá. Entonces vamos a hablar con nuestros pastores y le vamos a decir que vamos a ir a ayudarte. Así que queremos congregarnos con usted en este lugar. Y bueno, así que fueron a hablar en aquel lugar y José Luis, nuestro pastor, le dijo, me parece que está bien, Mauro, lo que estás haciendo. Y bueno, así fue como Mauro y Cintia vinieron y se hicieron cargo de la alabanza. Y bueno, gracias, Señor, y gracias a sus vidas, ¿no? Que ellos vinieron y bueno, le pusieron esa impronta, le pusieron eso de la música, porque yo no entendía de música. Así que damos gracias a Dios que la obra comenzó a avanzar, alquilamos un galpón más grande, en el cual estamos ahora, ya hace como 4 años, 5, y vamos a cumplir 9 años mañana. Mañana cumplimos 9 años que estamos aquí en la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Así que nos sentimos bendecidos, hemos bendecido a la ciudad y queremos seguir bendiciendo. Allí se salvaron almas, allí se restauraron hogares, allí personas que eran adictos se restauraron, personas que estaban en la cárcel salieron antes de tiempo porque el Señor hizo la obra. Allí la verdad que fue un lugar hermoso, que estamos trabajando y amamos esa obra y queremos seguir adelante. Allí crecimos, aquí fuimos llamados pastores porque los mismos hermanos nos hicieron pastores. Y bueno, y la verdad que estamos contentos, felices y con ganas de seguir avanzando. Cuando usted vino a Villa Gobernador Galvez, usted estaba funcionando como qué ministerio en la central, ¿era diácono? Yo era diácono. Era diácono. Claro. Así que usted salió de estar trabajando con el diaconado y Dios lo preparó para el pastorado. Exactamente. Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios hace cuando hay una persona fiel, ¿no? ¿Cuántos años hace que usted está en la asamblea? Desde que se convirtió. Y yo nací en la asamblea, tenía 27 años, el mes que viene cumplo 66 años, así que hace 39 años yo nací en la asamblea y me crié ahí. Ese es un buen testimonio, sí, porque eso habla de una fidelidad a Dios y a los pastores y a sus pastores. Entonces, eso también tiene que ver con una siembra espiritual. Usted sembró fidelidad. Amén.
Usted sembró fidelidad a su congregación, a sus pastores, a los que le impartieron, y entiendo que usted va a recoger fidelidad también, porque lo que uno siembra, eso cosecha. Qué bueno, no, esa parte no la sabía si se había convertido ahí en la asamblea. Cuénteme cómo se convirtió el Señor. Bueno, resulta que mi esposa, nosotros teníamos un matrimonio jovencito, con 2 hijos, y yo era una persona que me había criado en la calle, fui boxeador, una persona que tenía mi carácter, como cualquiera. Cada uno tiene su carácter y mi carácter no era muy fácil, y bueno, la verdad que era un poco celoso, Tenía de todo un poco, rencoroso, un montón de cosas que el Señor me fue sacando. Y ¿sabe qué? Un día le dije a mi esposa, bueno, comenzó a ir a la iglesia porque una hermana la invitó. Nuestro matrimonio estaba a punto de destruirse, había golpe, había de puños, muchas veces casi llegué a matar a mi esposa, pegándole trompadas. En nuestro matrimonio posiblemente al día de hoy yo hubiera estado en la cárcel, pero el Señor llegó antes. Amén. Así que Dios tenía un plan, tenía un propósito. Nosotros cuando no conocemos a Cristo no le damos valor a lo que Dios pone en nuestro lado. Cuando nosotros no tenemos a Cristo no valoramos nada. Y hoy estaba pensando, porque hay gente que tiene esposa y no sabe el valor que tiene su esposa. Hay gente que tiene hijos y no sabe cuántos valores tienen esos hijos. Y ¿sabe qué? El Señor llegó antes. Ella comenzó con 26 años a asistir a la iglesia, y bueno, tenía problemas cuando venía de la iglesia conmigo. Discutíamos, peleábamos, y un día le dije, o Cristo o yo, esto no puede seguir así. Y ella me dijo, yo prefiero a Cristo, porque con Cristo voy a salvar mi hogar y voy a salvar mi vida. Y tuvo que enfrentarme de esa manera, porque ella vio que ese era el lugar, esa era la salida, y ella fue valiente. Tuvo y yo revelación. ese día cuando me dijo que Cristo, yo le pegué una trompada, como se dice, y cayó en el suelo. Hoy lo cuento, ¿sabe qué? Como testimonio, porque sé que hay muchos matrimonios que se están matando cada día, y lo cuento para ver la obra, para que usted vea la obra que el Señor hizo en nuestra familia. Así que, Pastor, le animó, sí. La pastora, que ahora es pastora, que es su esposa, sí, fue una mujer valiente y con revelación, porque ella entendió que yendo a la iglesia, buscando al Señor, iba a poder salvar su familia, ¿no? Y en su familia también estaba usted, claro, digamos. ¿Cuántos hijos tenía en ese momento? 2. Una hijos. nena y un nene. 2 hijos. Sí. Bueno, ella fue una mujer valiente. Qué bueno que tal vez mucha gente que te está viendo, te está escuchando, hay muchos problemas de familia, problemas matrimoniales, y tal vez alguna hermana o algún hermano, tal vez está yendo solo a la iglesia, está buscando al Señor, y tiene los conflictos del hogar cuando hay uno que es cristiano y otro que no. Pero qué bueno es, hace poco contaba el testimonio de la pastora Julia también, que pasó una etapa también que el esposo no quería que ella vaya a la iglesia, también se enfrentó al esposo de buena manera, ¿no? Se enfrentó para poder seguir a Cristo. Digamos, qué valor de tener una mujer con revelación y valiente, porque no era fácil parársele a usted, que era un boxeador, que era un hombre con un carácter fuerte, enfrentarse de esta manera diciendo, yo voy a seguir yendo a la iglesia. Cuéntenos un poquito, a ver. Bueno, entonces vi que no tenía otra manera, no la podía convencer que desista de ir a la iglesia. Y un día dije, hasta llegué a pensar, digo, esta mujer seguramente debe estar enamorada de algún pastor, de alguno de los de allí. Entonces, lo que piensan la mayoría. Sí. Entonces me llego hasta la iglesia, tenía una camionetita vieja yo. Usted fue a ver de quién estaba enamorado. A ver, por celos, llegué a la puerta.
Era un mes de julio de mucho frío. Llegué con poca ropa, pelo largo. Había estado arreglando, tirado en el suelo, arreglando mi camioneta, todo lleno de tierra, revolcado ahí. Y dije, voy a llegarme a ver qué pasa ahí. Entonces, en esa asamblea cristiana del pasaje Tribe, la iglesia de los gringos, se decía, voy a ver qué pasa. Y cuando llegué ahí a la puerta empecé a mirar desde lejos, desde la puerta, no quería entrar. Entonces, las costumbres de aquellos tiempos era que las mujeres se sentaban de un lado y los hombres de otro lado. Había bancos y estaban divididos, y las mujeres se sentaban de otro lado y los hombres de aquel lado. Y bueno, ahí miraba, digo, bueno, están con mujer, hombre con hombre. Claro, se quedó más tranquilo. Ya me quedé más tranquilo, pero había un hombre llamado Manuel Catalano, un italiano, todavía tenía los acentos, y me vio que estaba ahí, y dice, veo que está aquí un tiempo, me habló con medio así, dice, ¿tiene alguien aquí? Sí, le digo, está mi esposa y están los dos hijos míos. Y dice, ¿y no quiere pasar? Digo, no, señor, le digo, yo no, la verdad que no. Mi señora es evangélica, pero yo no. Pero, dice, pase, siéntese. Digo, no, está bien, señor, está por acá nomás, medio lo traté, medio no sé cómo, pero el señor se fue para adentro. Ahora me doy cuenta que fue a orar, porque yo no era fácil. Entonces, luego viene de vuelta. Y va pasando el tiempo. Entonces me dijo, pase, dice. Y yo, para sacármelo un poco de encima, porque esa era la intención, le dije, voy a venir otra vuelta, me voy a bañar, me voy a cambiar bien. Y yo creía que con esa palabra yo me lo sacaba de encima. Y me dice, mire, le voy a decir una palabra. El Signore mira su corazón y no mira su apariencia. Si usted lo dice por eso, el Señor lo trajo a este lugar, el Señor le invita a que pase adentro. Dice, tenga en cuenta esto, que el Señor lo está invitando, no importa cómo usted venga vestido. Mire, hermano, pasé adentro. Le dije, dice, ¿quiere pasar adelante? ¿O quiere sentarse? No, le digo, yo me siento por acá atrás. Tenía un agujero en los zapatos de la miseria que yo tenía así grande, hermano. Pero ahí pasé, hermano, y me senté en la última banca. Y después se arrodillaban ahí para orar, y yo no me quería arrodillar porque tenía el agujero ese. Entonces, en un momento empecé a mirar. Parecía un ventilador, vio como los ventiladores hacen de aquí para allá, y yo empecé a observar para un lado y para otro, y veía gente del barrio, y que digo, esta gente no es digna de entrar aquí. Conocía a la gente y conocía en lo que andaban antes, en su vieja vida, ¿no? Ahora digo esto. Pero comencé como a juzgar. Entonces dije, esto la verdad que no me gusta. Pero bueno, llegó el momento de la palabra. Mi pastor Carmelo Urso abrió ese libro, yo decía ese libro, la palabra, la Biblia, y comenzó a hablar de la palabra de Dios, cosa que a mí me caía como agua fresca en tiempo de verano. Y yo recibía eso y quería que ese hombre no se bajara más de hablar de la forma que hablaba. Y yo bebía y bebía y bebía y recibía del Espíritu, recibía la palabra, y la verdad que ese día me llené y salí de ese lugar, y comenzaron a abrazarse y a besarse cuando terminó la reunión. Y yo me escandalicé, yo no le daba un beso ni a mi madre, porque era más duro que un pato, ni a mi padre, yo no era de besos y abrazos. Entonces me escandalicé cuando empezó, digo, ahora van a venir a besarme a mí. Entonces me fui para arriba a mi camioneta y ahí me quedé y los esperé a mis hijos y a mi señora. Y cuando llegué a mi casa, mi señora no me preguntaba nada por temor a la reacción mía. Entonces cuando llegué a mi casa al ratito, me dice, ¿dónde estabas? Dice, no, le digo, estaba ahí adentro, estaba yo. ¿Cómo adentro? Sí, ¿entraste? Sí, le digo, la verdad que entré. ¿Y sabe una cosa? Le digo. ¿Qué me dice?
Nunca más voy a dejar de ir a ese lugar. Gloria a Dios. Yo me convertí al Señor, hermano, por la locura de la predicación, como dicen algunos. La palabra del Señor a mí me hizo que yo me convierta. Y nunca más, hermano, 39 años, nunca abandoné al Señor, nunca volví atrás. Y sabe que la palabra de Dios era el libro que yo nunca había leído. Y le digo más, nunca leí un libro porque mi padre éramos tan humildes, tan pobres, que nunca llevé un libro a la escuela. Nunca tuve libro. El primer libro que yo leí fue la Biblia. Yo lo leía deletreando porque no sabía y no sé leer mucho. Pero fui aprendiendo y sigo aprendiendo. ¿Y sabe qué? Es el libro más hermoso. Hoy tengo mi casa con un montón de Biblia. No la idolatro. Pero ¿sabe qué? Es la palabra de Dios. Es la que me cambió la vida. Cambió mi forma de vida. Así que le aconsejo a que usted, si tiene su esposa, su esposo, sus hijos que no están yendo al camino del Señor, confíe en el Señor, ore por ellos y espere los tiempos del Señor. Y dé buen testimonio, sea columna en su casa, para que sus hijos, sus nietos, su familia, sus vecinos, sus parientes puedan conocer a Cristo por su testimonio. Por mi testimonio se convirtió mi padre, por mi testimonio se convirtió mi madre, por mi testimonio se convirtió mi hermano mayor, mi hermano del medio, mi hermana se convirtió, mi familia, familiares, primos, sobrinos, y hasta ahora se siguen convirtiendo familiares, vecinos, por mi testimonio. No me estoy gloriando, estoy diciendo lo que vivo. Amén. Amén. Si usted quiere ver la obra de Dios en la vida de los que lo rodean, sea un testimonio. No solamente hable de la palabra, sino que todo lo que usted hable, póngalo por obra. Y entonces le van a creer y van a obedecer y van a querer tener el Dios que tiene usted. Amén. Gloria a Dios. Pastor, qué lindo el testimonio, ¿no? Qué bueno, no lo conocía yo ese testimonio. Todos tenemos una forma que hemos llegado al Señor, ¿no? ¿Cómo fue su comienzo en el servicio? Bueno, usted se convirtió esa vez al Señor, se bautizó en agua después, supongo. Sí. ¿Y cómo comenzó a servir? Porque yo creo que cuando alguien se convierte de esa manera, lo primero que quiere es hacer algo por la obra del Señor. Cuéntenos el principio de su ministerio, digamos, el principio del servicio a Dios en la congregación donde usted estaba. Bueno, el principio de mi ministerio era que yo trabajaba con un equipo evangelístico que se había formado en la iglesia y yo era el chofer de ese grupo evangelístico que muchas veces íbamos a los pueblos a llevar la palabra y yo era el chofer. Otra de las cosas, mi casa se convirtió en una casa del Señor. Una casa de oración. Yo cedía un espacio, un lugar, una hora, donde yo no era el dueño de la casa, ni soy tampoco, porque todo es de Dios, pero yo le cedía una vez a la semana mi casa para que se hagan reuniones. Y así que ¿Eso cuándo comenzó? ¿Enseguida? Sí, enseguida fue medio enseguida. ¿Cómo fue? Cuénteme un poquito de eso. Bueno, allí hicimos una campaña, al lado de mi casa había un terreno como de 3, 4 terrenos baldíos, y allí la plataforma del escenario era mi camión. Yo tenía un camión caja plana. Buena idea tenía. Sí, así que hicimos ahí una campaña donde se convirtieron muchos vecinos y bueno, y de ahí, después de la campaña de 30 días, ahí otros predicaban, yo solamente... Usted hacía la logística. Yo hacía la logística. Entonces fundamos ahí en mi casa, era un anexo, se le decía. Qué lindo. Llegaron ahí por 6 años. 6 años hicimos reuniones, se salvaron muchos vecinos, se salvaron familias mías, sobrinos, los vecinos venían
Era la casa del Usted hermano no Vera, predicaba aunque nada. Vera no hacía nada. predicaba, pero era la casa del hermano Le abrió Vera. las puertas. Sí, así que la gente, los vecinos veían el testimonio, el cambio que había en nosotros y ellos también querían tener el Dios que teníamos nosotros. Y ¿sabe qué? Llegaron a entrar en mi casa, una casa de 20 metros por 9 de frente, un salón. Llegaron a entrar porque la gente se quedaba afuera también porque ya no cabían más. 155 almas iban a ese lugar donde se recibía el Espíritu Santo, donde oraban por los enfermos, donde se sanaban, donde se salvaban las almas. Así que, hermanos, fue un lugar de mucha bendición por 6 años. Y un día el hermano catalano, que decía, dice, bueno, vamos a dejar de cansar a este hermano, dice, él tiene un buen corazón, pero queremos que disfrute su casa. Ya la iglesia había comprado, Central había comprado un terreno más grande y comenzaron ¿Cuántas reuniones tenía por semana en su casa? En mi casa una reunión por semana el día miércoles. Una reunión. Sí. Iba mucha gente. Sí, pero luego de ahí, que me acuerdo recién ahora, nosotros, como le dije, vendíamos por los pueblos. En Camilo Aldao, provincia de Córdoba, nosotros vendiendo con otro hermano que hoy son pastores, hoy son apóstoles, el apóstol Zapata, el pastor Flores, salíamos a vender. Y, ¿Flores cuál? Osvaldo. Osvaldo Flores. Ah, sí. Sí, lo conozco. Sí, salíamos a vender y Osvaldo había visitado en una oportunidad una casa y una familia que nos recibía y me dijo, ¿querés que vayamos a visitar a esta familia? Era una familia. Y bueno, le digo, vamos. Y entonces llegamos a esa casa y comenzamos a hacer reunión en esa casa y la casa se estaba llenando. Y cuando vimos el movimiento de Dios, llamamos a un evangelista, el hermano que hoy es pastor, Alberto Grasso, y lo llevamos allá a Camilo Aldao y organizamos una campaña, y alquilamos un salón grande allí en el centro, y hicimos una campaña y ahí en ese lugar nos alquilaron un salón porque se habían convertido muchas almas, así que ahí se fundó la iglesia en Camilo Aldao, Córdoba, y con el dinero que nosotros rescatamos de la ofrenda de mi casa y algo que ponía la iglesia central, ese dinero lo usábamos para la nafta y los gastos, para apoyar la obra evangelística en aquel lugar. Y la obra está todavía está vigente la obra. Qué hermoso, ¿no? Pero no solamente la obra, sino que se fundaron 15 iglesias más alrededor, en los pueblos alrededores. Hoy tremendo, está pastoreando, ¿no? El pastor apóstol, pastor Zapata. Qué tremendo, Daniel ¿no? Zapata. Fíjese lo que Dios hace. Lo que se genera. Lo que Dios hace con un hombre. Por eso animamos que si Dios tiene planes con mucha gente que hoy la vemos perdida, ¿no? Como en un tiempo estaba usted lejos de Cristo, un hombre duro, un hombre golpeador, un hombre que ¿quién iba a pensar que usted iba a llegar a ser un pastor? Y no solamente eso, antes de ser pastor ya estaba evangelizando y predicando en otros lugares. Entonces, la obra de Dios es tan grande, tan poderosa, lo que Dios puede hacer con una persona. Entonces queremos animar que por ahí hay gente que está mirando a su familia, o sus hijos, o su esposo, diciendo esto no va a cambiar más. Pero el poder de Dios es tremendo. Exactamente. Tremendo. Bueno, cuéntenos un poco, para seguir el proceso, ¿no? Usted se convirtió al Señor, comenzó a hacer reuniones, la iglesia comenzó a hacer reuniones en su casa, usted sirvió evangelísticamente en distintos lugares, aparte de Camino Aldao, ¿qué otros lugares fueron a trabajar? Bueno, en otros lugares visitábamos familia, visitábamos iglesias. Usted ya era un hombre de andar, claro, de por andar, su trabajo. Me crié vendiendo ajo por todo el país y bueno. Andaba por todos lados, digamos. Sí, fui de chico, viajé para todos lados. No tenía problema para salir. No, me encantaba, me gustaba, era mi vida. Sí, qué bueno. Mi forma de vida, ¿no? Sí. Usted se sustentaba de ahí, digamos, pero también eso tiene que ver con una disposición a salir. Porque hay gente que vos no la sacás de donde vive en ningún lado, pero usted no tenía problema.
Claro. Si decían vamos a predicar a tal lugar, iban a predicar. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y en la iglesia central, una vez que se formó la iglesia central, ¿qué tareas comenzó a hacer usted ahí? Y la tarea ahí en nuestra iglesia central, yo no era el predicador, yo predicaba muy pocas veces en la iglesia. Sí, brindaba el servicio de orar por los enfermos, una de las cosas que el Señor utilizó en mi vida en cuanto a la liberación. Orabas cuando venía alguna persona, yo pasaba a imponerle las manos, oraba, tenía ese permiso, ministraba, y trabajábamos también, yo era un revisor de cuenta, siempre me tuvieron en cuenta administrativamente por 25 años, aunque yo viajaba, pero cuando venía yo asistía y era bienvenido. Cuando pasaba daba algún testimonio, siempre el pastor me tenía en cuenta, y una de las cosas que me acuerdo ahora, que el pastor siempre me tuvo por digno, por más que anduviera 20 días fuera. Usted sabe que una persona, un varón, 20 días fuera de su hogar puede cometer cualquier error, puede cometer y no sabe la vida, pero Dios sí sabe, y nuestro pastor tenía esa visión. Él siempre tuvo esa confianza. Él sabía que yo era un hombre fiel, un hombre que no engañaba a mi esposa, que era fiel, que era mi forma de trabajar y todo. Él me entendía, y lo primero que hacía cuando yo estaba ahí, me honraba haciendo la oración de apertura y todas esas cosas. Era un buen obrero, digamos. Exactamente. Era un buen obrero en la obra. El área de liberación, yo creo que es una de las áreas que Dios lo usa a usted, ¿no? Exactamente. ¿Cómo comenzó Dios a usarlo en esa área? Bueno, yo en el año 82, en un pueblo, en una ciudad de San Francisco de Córdoba, recibí el Espíritu Santo, recibí el poder de Dios, comencé a hablar en lengua, mi vida cambió. Comencé a buscar en ayuno, en oración, la llenura, el fuego del Espíritu, y lugares donde andaba yo me arrodillaba y buscaba del Señor, y el Señor me daba más. Y comencé a hablar en lengua, pero no solamente hablar en lengua, sino que cantar alabanzas angelicales en lengua. Y el Señor me llenaba de poder. Oraba por los enfermos y se sanaban, oraba por los endemoniados y se liberaban, y ministraba a los que llevaba conmigo. Y iba por los pueblos, había casas que ministraba, había gente que me conocía y que me llamaba para orar por los enfermos, por algún endemoniado, y así llegaba a cada pueblo. En cada ciudad teníamos una casa donde hablar de Cristo. Donde paraban y Exacto, y nos hacían conocían por como una eso, reunión, ¿no? digamos, ¿no? Sí, hacíamos reuniones. Qué bueno. En casas, nos conocían por evangélicos, pero no solamente por nombre, sino por testimonio. En cada pueblo viajamos 15 años por ese lugar y siempre... Y sembraron la palabra. Exacto. Y predicaron y ministraron. Sí. Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Y los que iban con usted también eran cristianos? Claro, sí, lógico, sí. Y muchos salían de las cárceles. Yo era una persona que, así como me recibieron a mí en la iglesia, también aprendí a recibir a personas que salían de las cárceles, no podían entrar a trabajar a ningún lado, claro. Muchos de ellos. Entonces venían conmigo a vender, como vendedor ambulante. Entonces yo le aconsejaba ya de salida, le decía: mira, si vos querés robar, quédate a robar en Rosario, porque conmigo no vas a robar. ¿Te das cuenta? Yo te llevo a trabajar para que vos aprendas a ganar tu pan con el sudor de tu frente. La palabra del Señor dice: el que roba no robe más, póngase a trabajar. Y así le marcaba esa Usted pauta. también tenía autoridad, una personalidad importante, sí, ¿no? Sí. Digamos, no iban a andar haciéndose... No. Es decir, iban a trabajar y punto. Y también usted lo discipulaba, porque por supuesto, en esos viajes me imagino que usted le iba hablando del Señor. A las noches era un culto. Cuéntenos alguna historia de esa, qué interesante. Bueno, alguna historia... de esa gente que usted llevaba y discipulaba. Alguna historia, le voy a contar una que me viene a la mente, ¿no? Conocí allí en San Francisco de Córdoba un hombre con 63 años. Este hombre era indigente, linchera, como se dice. Se arrimó
y lo conocí, pero un día lo encuentro en un pueblo, 2 pueblos siguientes, Brisma se llama ese pueblo. Y él paraba en los galpones del ferrocarril que eran abandonados en aquellos tiempos. Y nosotros parábamos porque en los ferrocarriles siempre había eucalipto. Y por el calor parábamos en ese lugar y hacíamos un asadito, alguna comidita. Y se arrima este hombre y me dice, mire, andaban unos chicos, dice, tocando ahí, porque nosotros llevábamos colchones para dormir, los dejábamos a la orilla y en los pueblos nadie tocaba nada en aquellos tiempos. Entonces dice, había chicos, dice, yo no sé lo que ustedes tenían, pero andaban revolviendo los colchones, bueno. Dice, yo la verdad que como no soy de acá, dice, cualquier cosa me van a echar la culpa a mí, yo como es, cuido el lugar donde paro, dice, yo ando, no tengo casa. Y bueno, y como era un hombre grande, lo escuché y bueno, y en un momento cuando estaba la comida lo llamé para que comiera con nosotros y resulta que había sido de San Nicolás, mi mamá era nativa de San Nicolás, mi abuela. Entonces hicimos la amistad por ese lado y estuvimos ahí unos días y después le dije que nos vamos. Y me dice, ¿no me llevan con ustedes? Y no, don, yo ya tengo el equipo, ya tengo los chicos, los muchachos que trabajan conmigo. Dice, pero yo soy buen vendedor, dice, yo no quiero plata, yo quiero compañía, dice, no claro. Quiero dinero. Estaba solo siempre. Estaba solo, se sentía solo y bueno, tocó mi corazón, le digo, bueno, le digo a los chicos, ¿los llevamos? Sí, llevar. Los llevo conmigo al pueblo del siguiente. Me mandan a llamar de la jefatura de policía del pueblo de Mortero. Vamos con todos los muchachos y también el hombre fue con nosotros. Cuando llega un comisario que lo conocía, y le dice al hombre, no a mí, no a los muchachos, le dice, ¿te acordás de mí? No, le dice, yo no me acuerdo. Levantate la remera, la camisa. Se levanta, estaba todo cortado. Dice, vos casi me has echado de la policía. Dice, muchachos, váyanse, déjenlo a este porque este... Bueno, agarra y nos vamos nosotros al otro pueblo. A las 2-3 horas él nos andaba buscando en el otro pueblo. Dice, ¿para qué se fueron si al ratito me largaron? Así que digo, si la policía no los dejó presos porque no tiene nada. Seguro. Lo cargamos de vuelta. Así anduvo, hermano, 3 meses con nosotros. Ese hombre había hecho cualquier cantidad de cosas en su vida. Me contó que estuvo 50 años en la cárcel, 4 veces confinado, conocía todas las cárceles de Argentina. Un hombre tremendo, que a San Nicolás no podía entrar porque estaba todo alambrado para él. Así que tenía prohibida totalmente, los familiares lo aborrecían. Así que, hermano, me contaba de noche cada historia, pero yo sabía que tengo un oído sordo para escuchar las cosas que hicieron, porque yo lo que apuntaba era de predicarle y que él reciba a Cristo. A mí no podía hablar él de cosas porque lo que él me hablaba a mí no me interesaba. Lo que me interesaba a mí era que él se arrepienta de su pecado y reciba a Cristo en su corazón. Y así fue que le hablamos, oramos por él y recibió al Señor. Y un día ya llegado a fin de año y lo íbamos a dejar y después al otro viaje lo volvíamos a recoger y se me puso a llorar como una criatura. ¿En qué lugar estaba parando él? Él paraba en cualquier lugar. Pero ustedes tenían la idea de a la vuelta volver a encontrarlo, digamos. Claro, sí, la idea mía era que después de la fiesta yo pasaba de vuelta a ese lugar y lo recibía de vuelta y seguía con nosotros trabajando. Pero me dice, bueno, dice la verdad que ¿con qué va a pasar? Le digo, ¿la fiesta solo? Me dice, no sé. Y se me puso a llorar como una criatura y me dio tanta lástima. Y digo, mire, Juan, le dije, hablé con los muchachos, le digo, ¿crees que lo llevemos para Rosario? Bueno, le digo, mire, Juan, yo lo voy a llevar para mi casa. Yo nunca le llevé un hombre así a mi casa, a mi familia. Yo tengo hijo y tengo esposa. Y bueno, dice, no, le digo, si usted quiere dormir arriba del camión, yo no tengo problema.
No hay ningún problema, me dice, yo duermo arriba del camión. Así que me lo traje de San Francisco de Córdoba a Rosario. Y le digo a los chicos, porque yo siempre le traía a mi hijo regalos. Siempre le traía alguna tortuguita, algún animalito, una vuelta le traje una burra, y siempre le traía alguna sorpresa. Y le digo, les traje un abuelo. Y mi papá dice, porque mi papá estaba con nosotros, dice, ¿qué abuelo? El único abuelo soy yo, decía, estaba celoso. Porque le digo, y dice, ¿cómo se llama? Decían los chicos, el abuelo Juan. Bueno, mi papá receloso. Así que mi esposa dice, hacelo bajar, pobre hombre, que se pegue un baño. Pues le comenté a mi esposa, y ella es lastimosa. Así que lo hicimos entrar a casa, lo tuvimos con nosotros, lo llevamos a una campaña, en una oportunidad, la campaña de Carlos Anacondia, allí en el ECA. Así que allí él recibió a Cristo, vio milagro, vio prodigio, vio compañeros de él que estaban en la cárcel, que estaban sirviendo al Señor, que se habían arrepentido. Y la verdad que ese hombre dice, la verdad, si hubiera conocido esto, no hubiera estado tanto tiempo en la cárcel. Eran otros tiempos, pero la verdad que fue un testimonio, le predicamos a Jesús, y bueno, un día menos pensado, Dios a veces nos usa, y bueno, y llega un tiempo que el Señor lo saca, así como lo trae, también lo saca de nosotros, y él siguió, y me enteré por última vez que él había agarrado una colibrilla, y un compañero de él, que siempre lo sabía ver, me dice, vos sabés que al viejo le agarró una colibrilla. ¿Y qué pasó? Y dice, lo que hicimos llevar una curandera. ¿Y qué pasó? No, me dijo, yo soy evangelista. Bueno, así que hermano, esa era un poquito la historia del abuelo Juan. Qué tremendo, ¿no? Porque hay que estar, hay que traer a alguien a la casa, ¿no? Con ese prontuario. Con ese prontuario. Porque no es que usted desconocía de lo que le había pasado. Usted conocía, pero usted lo trajo por un acto, aparte de amor, un acto de fe, creyendo que Dios podía hacer algo con esa persona, ¿no? Y hay cosas que uno a veces hace como cristiano, que si las piensa dos veces, no las hace. Pero bajo el amor de Dios, bajo esa fe, ¿no? Nosotros hemos hecho cosas también así, que tal vez, no sé, otra persona no lo haría, pero nosotros sí lo hemos hecho para servir al Señor. Sol, ¿cómo estamos con la...? 4, quedan 4. Estamos a 4 minutos de las 22 ya. Pasó rápido la hora, pastor. Sí, rapidísimo. ¿Qué expectativa tiene usted como pastor ya de la ciudad, con 9 años ya en la ciudad? ¿Qué expectativa tiene usted o qué deseo acerca de la obra aquí en Galvez y tal vez, me imagino que en algún momento debe pensar en extenderse a otra ciudad, a otro lugar? Bueno, la verdad que tenemos proyecto, tenemos proyecto de que un día, y es una idea que surgió hace muchos años, de fundar, ¿cómo es? De extenderse. Primeramente, hacer el trabajo que tenemos que hacer aquí, edificar nuestro templo propio para que el día de mañana, eso, como es una institución, las instituciones quedan, los hombres pasan. Sí. Así que sabemos que un día nosotros nos vamos para que eso el día de mañana quede para alguien aquí en la ciudad, que si el Señor lo quiera levantar como pastor, o la familia, no sé quién va a heredar eso, pero nieto, no sabemos. Esa es un poco la idea. Y bueno, y si el Señor nos permite de poder, ¿no es cierto?, extendernos hacia donde Dios nos quiera llevar. Siempre estamos abiertos. En este momento no tenemos un lugar que decimos vamos a abrir aquí, vamos a abrir allá. En este momento estamos ahondando, ¿no es cierto?, en la obra que el Señor nos ha dado. Una pregunta para ya ir cerrando la entrevista. Cuéntenos cómo funciona su familia en el ministerio. Si algo, obviamente la pastora, su esposa es la pastora de la iglesia, su hijo Mauro creo que es pastor también de la iglesia. Mauro es pastor, Cintia, mi nuera, es pastora, de la cual le pido sus fieles oraciones, hermano, porque ella va a ser, está siendo dializada y va a ser trasplantada el día 18 de este mes, así que le pido, hermano, que estén orando por mi nuera querida, Cintia, pastora, y bueno,
por Mauro también y por Brisa, mi nietita. Así que bueno, estamos pasando una prueba más porque los hijos de Dios, el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero que confiemos en Él porque Él nos dará victoria. Así que somos más que vencedores en Jesús y damos gracias a Dios porque de todas las pruebas que el Señor ha permitido en nuestra vida, en nuestra familia, de todas aprendimos y de todas nos libró el Señor. Amén. Pastor, no sé, Sol, si tenés algunos contactos, ¿querés ir diciéndonos vos de ahí? Bueno, algunas personas que han estado conectadas, solo ahí compartiendo quienes estuvieron. Ricardo Gentile dice bendiciones pastores. Ricardo es de Santa Fe, es un hermano del ministerio nuestro. Valeria Sofietti dice bendiciones, lo amamos Pastor Juan. Ajá. Andrea Mesa, bendiciones Pastor. Margarita Becerra, bendiciones. Amén, bendecimos a mi esposa. Maximiliano Salinas dice bendiciones Pastor Juan Vera. Adriana Vilar, creo que dice, bendiciones Pastor, damos gracias a Dios por la familia pastoral, estamos orgullosos de tenerlo en nuestra congregación. Gabriela Herrera dice amén. Mariana dice, nos sentimos bendecidos con nuestros amados pastores, son de mucha edificación en nuestra congregación, gracias, grandes siervos del Señor y muy usados. Si hay que resaltar es su gran amor por cada uno de nosotros. Diana Escobar, bendiciones, los estamos viendo. María Rosa Alarcón dice, gracias al Señor por nuestro pastor, lo amamos, Dios lo sigue fortaleciendo por lo que es. Estrano Cintia dice muchas bendiciones, saludos para todos, son de mucha bendición para la ciudad. Amén. Bueno, agradecemos a todos los que han estado conectados. Como le decía al principio hoy en la charla previa, son unas entrevistas que Dios nos ha bendecido porque llegan a todo el mundo. Y bueno, y pronto también lo vamos a estar pasando este material de Consejo TV a YouTube. Así que va a estar en Facebook, va a estar en YouTube. Y le agradezco, Pastor. Bueno. Usted sabe cuánto quería que usted esté en esta entrevista y compartiendo las experiencias que Dios le ha dado a usted, a su familia, al ministerio. Y agradecidos por este tiempo y será hasta que el Señor diga. Bueno, hermano, muchas gracias por... ¿Cómo te sentiste en la entrevista? Bien, bien, tranquilo. ¿Ya estamos fuera? No, todavía estamos. Bien, hermano, gracias por la invitación y bueno, la verdad que no sabía todo este alcance, pero bueno, es primera vez, tal vez mi primera experiencia. Y bueno, saqué un poquito de lo que tenía guardado porque... Amén. Todo ministerio tiene cosas para bendecir. Todos somos distintos en el ministerio, pero todos tenemos cosas de Dios para compartir, para impartir. Agradecemos a la audiencia, bueno, agradecemos a Sol Escobar, que es nuestra productora, bueno, de Consejo TV y también de la página de YouTube que hoy estamos armando ya para poder subir todo este material que tenemos. Pastor, muchas gracias, que el Señor lo bendiga, saludo a la familia, al ministerio y las puertas del Consejo Pastor están abiertas para vos y para tu gente. Bueno, Pastor. Saludamos a la audiencia. Hasta la próxima. Bendiciones a todos.